Buenos días, hoy en Entrevista a Venevisión vamos a analizar el contexto político internacional. Nos acompaña en el estudio Francisco González, él es especialista en integración regional. Bienvenido. Gracias por la invitación, gracias a Venevisión y producción. Son muchas cosas las que están pasando actualmente en el mundo. Vamos a comenzar por nuestra región. Comencemos con Bolivia. Después de 20 años, la izquierda que había estado gobernando pierde el poder y pierde un porcentaje importante del apoyo popular. ¿A qué se debe? Bueno, para analizar Bolivia tenemos que entrar al contexto de lo que está pasando dentro de Bolivia en varias dimensiones, ¿no? Creo que en una dimensión económica, Bolivia ha dependido, Ibrahim, en gran cuantía de su exportación del gas. De ahí viene Evo Morales, ¿no? Esa famosa guerra del gas por allá 2002, 2004, ¿no? Y también el tema de esas exportaciones a países como Argentina y Brasil. Eso mermó. ¿Por qué? Argentina, desde los gobiernos kirchneristas, por ahí del 2013, 2011, estaba haciendo investigaciones en la provincia de Neuquén. En Neuquén hay unos yacimientos enormes llamados Vaca Muerta y eso ahora lo están explotando. Hubo muchas inversiones, Chevron está allí, la Shell, otras empresas internacionales, y eso ha hecho que mermaran las exportaciones de Bolivia y Bolivia quizás no estaba tan preparada para eso. Y ahora Bolivia, en vez, ahora que se había caracterizado por ser un país de exportación de gas, ahora tiene que importar derivados del petróleo y ser el paso de mucho de ese gas de Argentina para países como Brasil en este momento, ¿no? El partido Movimiento al Socialismo, el MAS, que es el del presidente o el expresidente Evo Morales, ganó prácticamente sin ir a segunda vuelta en las elecciones del 2005, del 2009, del 2014 y del 2020, casi 20 años seguidos, y en esta elección obtuvo 3,14% de los votos. Claro. O sea, es una caída muy drástica. Sí, es importante eso, el sistema de balotaje, ¿no? Es decir, no solamente no es que no había ocurrido, sino que es primera vez que ocurre. Se estrena el sistema de balotaje en este periodo, hasta del 17 de agosto, este domingo, hasta el 19 de octubre. Eso no había pasado en la historia boliviana. Entonces, tenemos esa primera apreciación. El sistema de balotaje boliviano va en primera vuelta y según la Constitución boliviana, si no logra el 50+1, el primer candidato sobre el segundo, no gana. O 40%, pero con 10 puntos de diferencia con el segundo. En esos dos supuestos tenía Bolivia anteriormente, como tú bien describes, presidente. Pero en esta ocasión no ocurrió, el MAS quedó muy abajo, lo vamos a ver después en los números. Pero aparte de eso, eso hace que se estrene el sistema de balotaje con dos fuerzas distintas a los 20 años de, digamos, de dominante, partido dominante, que había sido el MAS y sus coaliciones de movimiento. El candidato de izquierda, el más fuerte, obtuvo 8% de los votos. Si se suma a la izquierda, es aproximadamente 12%. Todo, digamos, esa caída drástica se le puede atribuir a esa sensación de bienestar económico o de falta de bienestar económico. Claro, una parte. Pero creo que el segundo elemento es ese que estás poniendo ahí sobre la mesa, que es el hecho de la división del movimiento al socialismo, el partido MAS. Tienes 4 fuerzas que son, en la campaña del 17 de agosto, derivados del MAS, que se fraccionaron. Ahí estaba Andrónico Rodríguez, ¿no? Ahí estaba Eva Copa, los cuales salió ella mucho más abajo en términos porcentuales. Estaba Eduardo del Castillo, que es el candidato de Luis Arce, ¿no? En fin, se dividieron en 3 o 4 fuerzas, más la fuerza que llamara al voto nulo de Evo Morales, ¿no? Toda esa división de todas esas fuerzas hizo que el movimiento al socialismo fuese en esa situación a la contienda electoral contra las fuerzas más conservadoras que también iban divididas, ¿eh? O sea, era un problema de todas las tendencias políticas. Entonces, digamos que este resultado se le puede atribuir más a la división política o a la fragmentación que a la recuperación de fuerzas de la oposición en Bolivia. Hay una parte de eso, pero también tiene que ver con quizás 20 años, un poco el desgaste, ¿no?, de un partido en el Estado, ¿no?, en el gobierno, y también con el contexto internacional, necesariamente, ¿no? No hay solamente, hay que leer también cómo se movieron esas fuerzas. Por ejemplo, el partido del empresario Doria Medina es el dueño de la franquicia Burger King, santacruceño. Parece que el centro de gravedad de la política pasó de La Paz a Santa Cruz. Todo se está pasando allí en Santa Cruz, ¿no?, cuando hablemos de las fuerzas que ganaron, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa allí? Que su mayor apoyo era un multimillonario empresario, él también lo es, Marcelo Claure, que vive en Estados Unidos, boliviano estadounidense, y que tiene mucho interés sobre el tema del litio, ¿no?, el triángulo del litio que se le llama en el Cono Sur. ¿Cuál de los dos ganadores de la primera vuelta en la elección de Bolivia tiene más posibilidades de llegar a la presidencia de la República y por qué?
Mira, en este momento las fuerzas conservadoras tienen 2 representantes según lo que fue la primera vuelta, ¿no? La elección. Y tienes ahí a Rodrigo Paz con un Partido Demócrata Cristiano, con una fuerza tremenda, ¿no? Más de 20%, 25, 26, 27%. Esto lo pone en una situación de mucha ganancia porque ya Doria Medina, que tiene más de 20% aproximado, parece que le va a sumar esa fuerza en términos de la segunda vuelta. Ya ahí es bastante, ¿no? Entonces eso permearía en la elección y disminuiría las posibilidades de Tuto Quiroga, que es el segundo, de una derecha más tradicional. Él ya fue presidente en la época de Hugo Banzer. Pero este nuevo, visto como outsider, si bien es hijo de un presidente en los años 90, Rodrigo Paz, lo cierto es que él tiene, en Bolivia, a diferencia de Venezuela, se elige también el vicepresidente. Y el vicepresidente viene caracterizado en este caso por un ex policía, Edman Lara, le dicen el capitán Lara, que es muy telemático, es de redes, porque había denunciado casos de corrupción en la policía y bueno, eso le dio como mucho fuelle para la campaña. Y es muy efusivo, es muy fuerte, ¿no? Él está detrás de bastidores del por qué el ascenso tan acelerado en estas últimas 2 semanas en las encuestas para que llegaran a la primera fuerza. Entonces ellos tienen más chance que Quiroga, me parece. ¿Cree que se den algunas alianzas inesperadas para esta segunda vuelta? Es posible que por allí Doria, bueno, ya anunció que sí, iba por allí, con Quiroga quizás otras fuerzas que se lo pueden ir sumando, pero veo difícil que le lleguen matemáticamente hablando, ¿no? No es que es descartable, pero es difícil en términos numerales. Y bueno, por ahí la fuerza del nulo, Evo Morales, ha anunciado que, o sea, de alguna manera se acercan a esta fuerza de Rodrigo Paz, lo llaman como un sector de centro izquierda, pero hemos ido a fondo en estos análisis, Ibrahim, y nos parece más un sector neopopulismo de derecha, porque parece que para el capitán Lara, quien es su baluarte, su consorte, su imagen de seguir, es Nayib Bukele o Javier Milei. Entonces, eso no está del todo configurado todavía este momento, ¿no? Sí. Entiendo. Vamos a pasar a otro tema. Se ha incrementado la presencia militar estadounidense en aguas del Mar Caribe. Estados Unidos dice que es para la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es la lectura política que se le da a esto? Mira, eso es totalmente falso. Eso es una operación militar que están lanzando como los dados. Estados Unidos en este momento de Trump, pero sobre todo el señor Marco Rubio, que maneja la política exterior del país, está jugando los dados en el continente a ver cuál le sale, ¿no? Eso de catalogar a carteles de la droga de Sinaloa como narcotraficantes ya daba una excusa para eso, por allá en febrero, ¿no? Y luego, bueno, nombran aquí a la directiva política de Venezuela, ¿no? Del PSUV, parte de un cartel de los soles para excusar venir por narcotraficantes, es una operación militar. Y esos barcos que dicen que están anunciando allí, hay medias verdades, ¿no? Algunos están, otros no están. Lo cierto es que eso se da en el contexto de un huracán que hay, no están allí, pero parece que sí se están moviendo. Y ahora lo que vemos es esa posibilidad de una agresión vía Curazao o Aruba, que conecta con el mar territorial de ellos, no estarían todavía en mar territorial venezolano, pero muy cerca de nuestras costas, del Cabo San Román lo puedes ver, una isla de esas, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado. El lunes de esta semana, o desde el lunes de esta semana, se han escuchado declaraciones altisonantes, principalmente del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro respondió en su programa semanal, el día lunes, que él no nació el Día de los Cobardes. También dijo que no iba a ceder a ninguna presión. ¿Cree que Estados Unidos está tratando de ejercer algún tipo de presión? Mira, hay que ver los antecedentes. Uno de esos supuestos barcos, como te dije, medias verdades, investigamos y hay unos atracados en Estados Unidos, otros que sí, otros que no. Quizás no había el tema de las redes como ahora, donde, ojo, para comenzar una operación militar de esta naturaleza comienza en las redes sociales y comienza en los medios de comunicación. Es un espacio más de un teatro de operaciones. Pero hay una cosa que hemos evaluado, Ibrahim, que es el hecho de que puede ser una especie de distractivo de Venezuela también con respecto a la presión hacia México. Están al lado, son frontera y han movido tropas a la frontera de México, eso es real. Necesitamos hacer una breve pausa comercial, usted no se aparte de su pantalla. Al regreso vamos a continuar conversando sobre política internacional. Ya venimos. Continuamos con Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Francisco González, especialista, experto en integración regional.
Estábamos conversando sobre el incremento de la Fuerza Militar de Estados Unidos en aguas, digamos, del Mar Caribe. La semana pasada el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que una intervención militar sin consenso sería una agresión contra la región. En ese sentido, ¿cuáles son los apoyos geopolíticos con los que cuenta Venezuela en la región? Mira, en esta versión actual de Trump 2, con el señor Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, como decía hace rato, ¿no? Han lanzado los dados y el esquema es regional. Quizás el distractivo como cuando fue el tema de los migrantes Venezuela, pero era el tema de los 27 millones de migrantes que hay en Estados Unidos. Ahora hay algo parecido. El tema central es Venezuela, pero tienes allí una posible guerra o invasión con México, tienes un ataque de aranceles terrible hacia Brasil, tienes unas presiones tremendas con el tema Uribe y otros temas hacia Colombia, y tienes el tema de Bolivia, donde acaba el tema de la izquierda perder su posibilidad de ir a segunda vuelta. Entonces es un esquema regional. Y en esas posibilidades de alianza, bueno, Petro se pronunció en contra de eso, que si entraban a Venezuela, obviamente que van a ir hacia Colombia. Sobre todo los grupos insurrectos que allí hay, de esa guerra interna que tienen allí, que van a afectar la frontera sí o sí, de Venezuela a Colombia, ¿no? Y lo importante de esos acuerdos binacionales para paliar esa posibilidad. Vamos a pasar a otro tema. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin. El tema principal de discusión era, por supuesto, la guerra en Ucrania y buscar mecanismos de entendimiento para terminar con ese conflicto bélico. No se llegó a ningún acuerdo, es algo ya que ha pasado en otras oportunidades. Sí, creo que ahí lo decía Putin, ¿no? Lo más importante es que hubo unos temas de simbolismos, ¿no? Ves que él se baja del avión, se dan la mano, hubo unos aviones y como que, ¿no? Jaloneo allí. Hubo una comitiva fuerte de barcos nucleares, esos rompehielos que llegaron hasta ahí, el estrecho de Bering. Y lo cierto es que se dan la mano, le soba la mano Donald Trump, y Putin, pues, sonreía ante las cámaras, ¿no? Y sí hubo algunos, quizás más que acuerdos, llegaron a unas pautas que posiblemente ocurran, bueno, retomaron relaciones, ¿no? Una temática que tiene que ver con ese aparataje de seguridad que trae Putin y el de Estados Unidos tiene que ver con la posibilidad de eso hacia el futuro, ¿no? Estados Unidos iba con la propuesta de que la paz se negociara durante un cese al fuego. Sin embargo, el presidente Trump regresó con una idea diferente, principalmente de la agenda del presidente ruso Vladimir Putin, que es negociar la paz durante el conflicto armado. Mira, y creo que va a ser así, porque hasta ahora sigue la guerra, ¿no? Y de hecho ha habido ataques mutuamente en estos días, ¿no? Entonces, lamentablemente no se llegó a ese punto, pero es en aras de ir hacia allá, ¿no? Todos queremos la paz, ¿no? Hay un tema, digamos, que llama la atención, y es que también el presidente Donald Trump sostuvo una reunión con los líderes de la Unión Europea, claro, que además fueron todos juntos y con un mensaje de unidad frente al conflicto armado. Claro, fue así porque recordemos que la vez anterior que se reúnen ahí en la Casa Blanca con Zelensky, no fue nada bien la reunión. Y acordémonos que sí o sí Zelensky para Europa Occidental es una especie de líder, ¿no? Porque está ahí en la guerra. Y ahora ellos fueron a ayudarlo. Estaba Macron, estaba von der Leyen, estaba el otro. Y ellos lo apoyan, ¿no? En este momento. Esa presión también tiene que ver con el hecho de presionar a Trump. En esa reunión estuvieron casi todos los líderes de la Unión Europea. Estuvo Italia, por ejemplo, sí, que no son, pero no estuvo España. Llama la atención que no estuvo el presidente español. Sí, creo que no lo quiere mucho Trump, ¿no? Porque es el que ha dado puntos discordantes allí precisamente por varias causas. El tema de las sanciones o aranceles mundiales que le están aplicando a España ahí, el cual no está de acuerdo. Y también con el tema de las inversiones a la OTAN, ¿no? España no quiere llevar eso al 5%, sino quedar en el 2%. Dice que eso es el tema de sus inversiones en los gastos sociales que ellos tienen, en salud, educación, en otros, ¿no? Bueno, hay algunos países de la Unión Europea que ven, digamos, con preocupación la situación en Ucrania, no solo por las consecuencias económicas que genera en el resto del mundo, sino porque también piensan que Rusia tiene algunos intereses expansionistas. Mira, Rusia se quedó en el oriente de Ucrania, Lugansk y Donetsk. Y Crimea, eso conecta todo ese territorio, y eso tiene que ver precisamente con territorios rusófonos que tienen cultura rusa y que fueron asediados por Zelensky. Eso es lo que se reclamaba allí, porque hubo hasta un referéndum donde se ganó esa tendencia. Ucrania es un país como de 600.000 kilómetros, más de la mitad de Venezuela, y el oriente del país que es más prorruso. Hacia el occidente es más proeuropeísta, ¿no? Es como dos países en uno, se compone de esas dos visiones.
y en esa zona, pues, que es donde se da la guerra de mayor contundencia, y yo creo que tiene que ver con los territorios, la posibilidad de un acuerdo a través de Trump, ¿no? Sí. Ya casi se nos acaba el tiempo, una última pregunta ya para finalizar, volviendo a la cumbre en Alaska Sí. entre el presidente Trump y el presidente Vladimir Putin. ¿Cree que se haya tocado el tema de Venezuela en esa cumbre o solo se habló de Ucrania? Solo Ucrania, pero no descartemos que pudo haber habido algo de eso porque pasa algo, ¿no? Trump quiere el Premio Nobel de la Paz. Entonces es absurdo que si va a prender una guerra continental, ya sea Venezuela, en el Caribe, ¿no? En el Cono Sur, ya sea Colombia, ya sea México, y nos prendan una guerra nosotros aquí, ¿cómo te vas a ganar el Premio Nobel de la Paz en Oslo, en Noruega? Es absurdo eso. Entonces, si Trump quiere el Premio Nobel porque ha parado 6 guerras en 3 meses, es absurdo que prenda 6 guerras más en 2 días para que la gente de Oslo, entonces revisen a sus señores y revisen la política del señor Marco Rubio, porque creo que está en contravenia a lo que está pensando Trump, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Francisco González, especialista en integración regional. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.